Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar Zurich a Jefe. Para hoy les tenemos preparado una interesante reunión con dos economistas de excelencia. En primer lugar, nos acompaña Ricardo Consiglio, nuestro economista jefe, a quienes ustedes ya conocen. Con Ricardo repasaremos todos los efectos que tuvo en Chile la última elección del pasado domingo y además nos entregará un completo view global sobre los mercados internacionales. Además, hoy nos acompaña Ricardo Torresi, quien es gerente regional de inversiones para América Latina de Zurich. Con Ricardo vamos a conversar en profundidad sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y los posibles efectos que se podrían dar en los distintos escenarios. Ricardo Torresi es licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, en Argentina, máster y magíster en Economía de Lucema. Él es responsable del portafolio de inversión por 8 billones de activos que respaldan los seguros emitidos por la compañía Zurich. Cuenta con 25 años de experiencia en análisis macroeconómico y político a lo largo de América Latina. Antes de unirse a Zurich, él trabajó para AIG y para MetLife. Una vez más, les damos la bienvenida a todos y los dejo a continuación con la presentación de Ricardo Consiglio. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todos. Hola, Ricardo, un gusto estar contigo esta mañana. Muchas gracias a todos nuevamente por participar de este webinar. Entonces, vamos a partir con una presentación que les voy a mostrar en estos momentos para poder empezar a introducir el tema justamente de lo que fue la elección el día domingo en Chile, su impacto sobre los mercados, y luego podremos conversar respecto de lo que estamos viendo en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, como todos ya vimos este fin de semana, hubo un amplio triunfo de la opción de apruebo con casi un 80% de los votos, lo que está un poco por sobre lo que las expectativas podían decir, pero quizás lo más significativo de esta elección es el importante apoyo que tuvo la opción de la convención constituyente por sobre la convención mixta. Si bien este resultado era esperado, quizás lo que llama la atención acá es que incluso el porcentaje supera el porcentaje que obtuvo el apruebo, lo que está claramente dando una señal respecto de lo que la ciudadanía está esperando de este proceso, que sea una gran discusión y mucho acuerdo de los distintos participantes del ambiente local. Y en ese contexto, el apoyo fue básicamente transversal, nos muestra la encuesta acá, básicamente que un tercio de los partidarios de derecha votaron por la opción apruebo. Más de un 75% de la gente de centro también votó por apruebo, y la izquierda prácticamente en un 100%, al igual que el caso de los independientes. Entonces, el apoyo es básicamente a cross de todo tipo de tendencia política, y creo que eso es lo que nos llama, es un proceso de mucha discusión y básicamente nos obliga como país a ponernos de acuerdo en cómo queremos que vaya a ser la Constitución. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, tenemos primero una gran cantidad de elecciones en los próximos meses. Nos quedan más de 7 elecciones. Nos queda el 11 de abril la elección justamente de los constituyentes de la comisión. Nos queda la elección municipal, la elección de gobernadores. Después tenemos las primarias presidenciales, la elección presidencial, la elección del Congreso. Entonces, todo esto se va a dar en un ambiente de mucha incertidumbre política, lo que también al final del día puede jugar en contra respecto de lo que pueda ocurrir en los mercados. O sea, vamos a vivir en Chile próximos meses en donde vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con mucha volatilidad y con un alto grado de incertidumbre, en donde probablemente podemos ver a los mercados que tengan grandes movimientos. Y a esto tenemos que agregarle además lo que está hoy día ocurriendo en el resto del mundo, en donde nuevamente el coronavirus ha sido el principal driver de los mercados, y tenemos también a puertas la próxima semana una elección en Estados Unidos que también va a generar una gota adicional de incertidumbre probablemente en lo que pueda ocurrir, y eso va a tener un efecto en precio. Entonces, ¿cómo podría ser la convención constituyente? Solamente usando un poco de historia, creo que el primer
primer resultado que vemos acá es que va a ser difícil que alguna de las tendencias políticas pueda obtener los 2/3 necesarios para hacer grandes cambios significativos de lo que es la Constitución. O sea, eso va a obligar, como decía al comienzo, en primer lugar, a que los distintos participantes de esta convención tengan que ponerse de acuerdo. Si no, va a ser muy difícil lograr tener una constitución que pueda contener los principales temas. De todas formas, lo que podemos esperar es que la constitución vaya a ser bastante más corta y que muchos temas que no se llegan a acuerdos van a terminar teniendo que definirse en el Congreso posteriormente a través de alguna ley. Y un poco en qué nos basamos, bueno, vemos las últimas 3 elecciones de la Cámara de Diputados. Es cierto que hay cierta diferencia respecto de la última elección con lo que habían sido las elecciones anteriores por el cambio en el sistema electoral, pero lo que sí podemos observar es que al final del día, en términos de políticos, ninguna opción logra los 2/3, y dicho de otra forma también, la centro derecha en general obtiene más de 1/3. O sea, yo creo que es probable que esta composición se mantenga en términos de los pensamientos políticos, dado que cómo se elige la convención constituyente básicamente con las mismas reglas del juego con que se elige la Cámara de Diputados. Si vemos también, por otro lado, en el gráfico de la derecha, lo que ocurrió en la elección presidencial, la primera vuelta de la elección presidencial que marca con mayor amplitud, digamos, todos los espectros políticos de los votantes, también la situación es muy similar a lo que se observa en la Cámara de Diputados, con una centro derecha que obtiene un 45% de los votos y con una centro izquierda que obtiene un 55%. O sea, no creemos que vaya a haber grandes cambios en este ámbito respecto de lo que va a ser la elección en la Convención Constituyente, y eso, nuevamente, creo que la señal más importante es que nos va a obligar como país a tener un mayor grado de discusión y nos va a obligar también a ponernos de acuerdo, que es algo que creo que nos hace mucha falta hoy día en los distintos temas políticos. ¿Cómo impactó en los mercados? La verdad es que cuando uno mira lo que ha ocurrido esta semana y ve que hubo elección y ve toda la amplia diferencia, en realidad no hay impactos o no vemos impactos claros de que hayan podido tener la elección en lo que ha pasado en los mercados financieros. De hecho, lo que ha ocurrido esta semana es que los mercados al final del día, en particular los mercados de la región, se han movido más en línea con lo que ha venido ocurriendo en los mercados internacionales, más allá de lo que pueda ocurrir en las economías particulares. Chile hasta ayer a mediodía, digamos, mostraba en esta semana una caída en torno a un 5%, que básicamente venía explicada por la fuerte caída que estaba teniendo el día de ayer Europa, en donde las bolsas en Europa cayeron entre un 3,5% y algunas un 4%, por las nuevas restricciones que se empezaron a imponer ya en Francia y Alemania, que ya han anunciado nuevas cuarentenas, digamos, y cierres de algún tipo de actividades, al menos por un mes. Eso yo creo que es lo que nos está impactando. Y a esto tenemos que agregar que ya la volatilidad venía ocurriendo desde las semanas previas por la discusión en Estados Unidos si es que se iba a aplicar o no un nuevo estímulo fiscal antes de las elecciones. Ahí las negociaciones entre republicanos y demócratas generaron mucha volatilidad, días que parecía haber humo blanco de que venía el estímulo fiscal, luego desaparecían esas expectativas. Al final, hoy día ya estamos a puertas, a menos de una semana de la elección. La probabilidad es muy baja de que de aquí al viernes puedan llegar a acuerdo en el Senado para este estímulo fiscal previo a las elecciones, y eso básicamente también le quitó un poco de impulso a la bolsa norteamericana. Lo que sí creemos que, claro, es que el estímulo va a venir sí o sí posterior, pero ese cuándo es una pregunta importante que los mercados todavía no tienen claro, y es algo que vamos a discutir más en detalle en la segunda parte de este webinar. Y poniendo un poco en contexto lo que ha venido ocurriendo en Chile, la verdad es que creo que lo interesante del gráfico de la izquierda es mostrar que gran parte del efecto político constitucional en realidad ya estaba incorporado en los precios en Chile. Y es básicamente lo que vemos luego de que la bolsa chilena empieza a caer post el estallido social del año pasado. Y este año básicamente se ha movido en compás
con el resto de las bolsas, pero sí ha mostrado un peor desempeño que el resto de los mercados emergentes, y eso básicamente por la falta de catalizadores y la incertidumbre que pueda existir respecto al escenario político que vamos a ver en los próximos años. Pero por otro lado, el peso chileno en las últimas semanas, en los últimos días incluso se ha tendido a apreciar. Eso que es totalmente distinto a lo que vivimos después del 18 de octubre del año pasado, en donde el peso chileno saltó más o menos en torno a 100 pesos luego del estallido social. Pasó de 6,70 a 7,70, incluso estuvo bastante por sobre los 800 pesos, obligó al Banco Central de Chile a implementar un programa de intervención cambiaria que ya no lo están utilizando. Entonces, el peso chileno ya se está moviendo por otro tipo de factores, probablemente algo que ha impactado para apreciar el peso es de nuevo la discusión que está ocurriendo hoy día en el Congreso respecto de un segundo retiro. Eso, al igual que en el primer retiro, también tuvo un efecto. Por otro lado, lo que ha ocurrido en Asia es bastante significativo. En Asia no vemos una segunda ola, vemos que básicamente los distintos países han logrado contener bastante bien lo que es la pandemia, y mirando también en el contexto más general las bolsas asiáticas, China, Taiwán, Corea, son las bolsas que han liderado en términos de los mercados emergentes, que han liderado el crecimiento en este año. Entonces, por ese lado, digamos, también este mejor desempeño de China ha tenido también un buen impacto en el precio de los commodities. El cobre ha estado incluso en los niveles más altos del año, y los niveles más altos desde junio del 2018, y eso también le ha dado un soporte quizás para contrarrestar esta mayor incertidumbre por el lado político, con mejores perspectivas por el lado asiático, que han impulsado el precio de los commodities. Ahora, no obstante, insisto, la incertidumbre la vamos a seguir viendo, y probablemente, si es que el tema del 10% sigue andando, también podemos esperar quizás una caída también, o mayor presión para los activos chilenos respecto de los activos del resto del mundo, que podría, por un lado, quizás ir en la misma dirección si es que el tema del COVID sigue, digamos, complicándonos, o bien quizás podría hacer que Chile se vea menos beneficiado de un mejor escenario internacional, como quizás que es lo que hemos visto en estos últimos 3-4 meses del año, en donde la verdad es que la bolsa ha tenido un peor desempeño que el resto. ¿Qué es lo que podemos esperar quizás para este proceso constituyente, y cuáles son quizás las principales variables que podrían traer más incertidumbre y mayor volatilidad a los precios? Bueno, en primer lugar, está el tema de qué tipo de gobierno vamos a tener. Algo que de todas formas vamos a seguir con un presidencialismo, o nos vamos a mover hacia un parlamentarismo en donde básicamente el presidente va a tener menor injerencia en las decisiones, y vamos a estar obligados a ponernos de acuerdo. Va a seguir estando como facultad del presidente enviar al Congreso todos los proyectos de ley que tengan que ver con gasto público, con gasto adicional, digamos, o va a ser algo que va a pasar al Parlamento, como en realidad ha ocurrido de facto en los últimos proyectos que se han aprobado en el Congreso. Otro tema va a ser la seguridad social. No veo que vaya a ir muy en detalle en la Constitución. Hoy día, de hecho, no está en ese detalle, pero sí algo va a ocurrir, algo creo que se va a discutir al menos en la Convención Constitucional respecto de seguridad social, llámese salud, llámese pensiones, llámese probablemente también algo de educación. Y en términos de los derechos de propiedad, creo que hay dos temas ahí que van a salir en la discusión. Vamos a ver cómo se aprueban, si es que se aprueban o no se aprueban. Ahí va a depender también de la capacidad que puedan tener los constituyentes y de la forma en que se constituya esta asamblea, digamos. Son los temas de los derechos de agua y también los temas básicamente de minería. Esos probablemente son los temas más complejos en términos de los impactos que podríamos estar viendo. Y un último tema que también creo que va a salir, digamos, en la discusión, es el tema del Banco Central. Pero no solamente el tema de la autonomía, que desde mi punto de vista veo poco probable que el Banco Central deje de ser autónomo, y también creo que sería un tremendo error si ocurriese eso. Creo que la experiencia muestra que la autonomía del Banco Central le ha permitido,
por ejemplo, en esta misma oportunidad, en esta misma crisis, actuar de una manera muy rápida y entregando apoyo muy significativo en términos de la liquidez y también en términos de la compra de activos que está realizando. Yo creo que eso se va a discutir sin duda, pero creo que va a haber una amplia mayoría que va a optar por mantener esa autonomía. Sin embargo, en el Banco Central sí hay otros temas que a lo mejor podrían modificarse en la Constitución, que van a tener que ver con los objetivos del Banco Central. Hoy día los objetivos del Banco Central son básicamente velar por la estabilidad de precios y por la estabilidad financiera. Eso es al final del día, es la inflación que se mantenga hoy día dentro de su rango meta. Ese es su principal objetivo. No podemos descartar de que no se le agregue también quizás un objetivo como el que tiene hoy día la Fed de Estados Unidos, que tiene que ver con el empleo. Eso creo que es algo que podría salir, podría entrar a la discusión. Yo personalmente no le veo mayor problema a eso. Sí creo que le pone además un desafío adicional a la autoridad monetaria respecto de cómo va a enfrentar podría enfrentar este nuevo escenario, pero en términos de mercado no veo que eso vaya a generar alguna complicación. Eso es lo que quería compartir hoy día respecto a Chile. Cata, no sé si es que hay alguna pregunta al respecto. Te quiero hacer una pregunta. Primero, Ricardo, ¿cuál es tu opinión en relación al riesgo país, del resultado tan marcado que vimos el domingo? Mira, ¿cómo crees que podría afectar? Yo creo que, así, al igual que lo que fue la bolsa, no creo que vayamos a ver grandes cambios en el riesgo país. De hecho, si nos vamos algunos días atrás, Chile ya sufrió un recorte de clasificación de riesgo. Y pasamos desde FIT, que nos tenía en A+, que nos tenía en A, pasamos a menos. Standard & Poor's y Moody's mantienen un outlook negativo. Creo que primero el recorte de clasificación por parte de FIT era esperado, y creo que hoy día también están los precios un recorte de clasificación por las otras dos agencias clasificadoras. O sea, creo que lo que ocurrió en términos de este nuevo escenario político, por alguna forma, ya está hoy día implícito en el riesgo país. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos básicamente con un tipo de cambio que está 100 pesos por sobre lo que estaba hace un año atrás, independiente de que haya o no haya pandemia. O sea, el tipo de cambio se subió 100 pesos sin el COVID, digamos. Vemos una bolsa que también le está costando beneficiarse más de mejores perspectivas internacionales. Entonces, hoy día eso ya está en los precios. Obviamente lo que no está en los precios quizás son que, me voy a ir a un extremo, que en ningún caso está en el escenario base, que por ejemplo se toquen derechos de propiedad significativos en la Constitución, o que no nos logremos poner de acuerdo en nada y que tengamos una Constitución de una página. Claramente eso hoy día no está en los precios, y de ocurrir, de todas maneras, sería negativo para los mercados, y por supuesto sería negativo para el riesgo país, y además podría, creo que, empujar además a las clasificadoras de riesgo nuevamente a revisar, porque hoy día tenemos que Fitch, que quedó con un outlook estable. O sea, eso, entre comillas, nos garantiza un periodo al menos de 6 meses probablemente en que no van a tocar la clasificación de riesgo. Standard & Poor's y Moody's, si bien es cierto, estaban antes un notch más arriba que Fitch, nos tienen en outlook negativo. Probablemente lo que va a ocurrir es que van a recortar la clasificación de rating y nos van a poner también en outlook estable. Pero de nuevo, todo esto hoy día tiene una nota de incertidumbre muy importante, que es que nos falta llegar al 11 de abril para poder ver si que efectivamente se concreta o no se concreta nuestra expectativa de que no va a haber algún movimiento político que va a lograr más de 2 tercios. Obviamente, si eso ocurriese, el escenario podría cambiar en forma importante, porque eso no está hoy día en los precios. Perfecto, clarísimo. Y te quiero llevar a eso, al efecto político que tiene el resultado, la votación de convención constituyente. Mira, en términos políticos, yo creo que el escenario no cambia mucho. O sea, yo creo que hoy día gran parte de la ciudadanía ya venía mostrando su descontento respecto de la clase política, y el fuerte apoyo a la opción de convención constituyente, decir, mire, ¿saben qué, señores? Queremos que todo el mundo esté involucrado en esta redacción de esta nueva constitución, y que no sea una parte minoritaria de la sociedad que a lo mejor hoy día tampoco me representa como me representaba cuando la elegimos hace algunos años atrás.
Entonces, por ese lado creo que no me preocupa hoy día, ex ante abril, por supuesto, no me preocupa que vayamos a ver cambios en el escenario político. Creo que sí, lo que va a obligar es que a los distintos partidos políticos se vayan a tener que unir. Ya hemos visto que ha costado tanto en la centroizquierda como en la centroderecha. O sea, en la centroizquierda les costó sacarse una foto, digamos, la centroderecha ahora está toda esta discusión respecto de el Partido Republicano, que quiere formar parte de una alianza con Chile Vamos, y que algunos integrantes de Chile Vamos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Entonces creo que vamos a estar en estos conflictos internos de los partidos por las próximas semanas, hasta que probablemente van a llegar a algún acuerdo. Yo creo que vamos a tener pocas listas, no veo una gran cantidad de listas, porque a nadie le conviene estar separado, porque al final del día, hoy día, mientras más junto esté, es mejor, porque vas a lograr elegir efectivamente constituyentes que tengan un poquito más de votos y que probablemente estén mejor preparados que si es que entran algunos que no están tan... que tengan tanto conocimiento. Creo que es una buena oportunidad para empezar a conversar en los partidos políticos y dar una señal fuerte de que en realidad hay cierta unidad para lo que viene. Esa es una primera parte. Si logramos ver esa unidad, creo que el proceso constituyente podría salir algo interesante, digamos, que podría ser posible. Y después viene, bueno, nuevamente, no nos olvidemos, porque hoy día estamos todo el mundo, y uno lo ve también en los medios, estamos pensando solamente en la convención constituyente y estamos pensando en la Constitución, pero no nos olvidemos que hay un plebiscito de salida. Y vamos a tener nuevamente que ir a votar, probablemente en mayo, junio del próximo año, si queremos o no queremos esa Constitución. Y eso también va a ser importante, porque va a ser el resultado de cómo vivimos este año. Entonces, ahí también se abre un nuevo escenario de incertidumbre. Entonces, vamos a tener incertidumbre, vamos a ver precios que van a fluctuar, probablemente vamos a ver movimientos a los que no estamos acostumbrados o que no son normales en términos estadísticos respecto de cuánto sube, cuánto baja la bolsa, pero en el largo plazo creo que hoy día no hay un efecto claro que me diga veo la bolsa o veo los activos chilenos, para ser más general, veo los activos chilenos con peor visión de la que la veía antes del Ricardo, discúlpame si interrumpo. Primero, agradecer la invitación y un par de preguntas o dudas que me surgen en relación a lo que tú acabas de explicar, ¿no? Un poco, y considerando lo que está pasando a nivel región Latinoamérica y lo que estamos viendo también como perspectivas en relación a la elección en Estados Unidos con esta posible ola demócrata o este blue wave que tanto se está pronosticando en el Senado. Hemos tenido también elecciones en Bolivia, en el cual la izquierda volvió a ganar. Hemos visto en Latinoamérica un descontento social creciente a lo largo de, te diría, toda la región, ¿no? Arrancando en México primero con la victoria de AMLO, las protestas en Chile, protestas que hubieron en Colombia, la elección presidencial en Argentina y demás. ¿Cómo ves el efecto de esta ola, si se quiere, más progresista y de mayor demanda social afectando esta reforma constitucional? Sí, mira, yo creo que al final lo que dices tú es cierto. Hoy día los temas políticos no se toman la agenda solo de Chile, se han tomado la agenda de Latinoamérica en general. En todas partes de Latinoamérica, salvo algunas excepciones, estamos justamente viendo estos temas. ¿Cómo creo que vamos a terminar? Vamos a terminar con estados más grandes. Yo creo que eso es algo que va a ocurrir independiente de la incertidumbre que podamos vivir. El Estado en Chile va a crecer, la participación que va a tener el fisco en las decisiones va a ser más grande, vamos a tener probablemente el tema de pensiones, por ejemplo, ya se habla incluso hoy día de que la reforma de pensiones, como que podríamos, entre comillas, el gobierno utilizar una moneda de cambio, que el 6% adicional vaya todo hasta seguro colectivo. También, por otro lado, si se aprueba el segundo 10%, el Estado va a tener que meterse la mano al bolsillo para financiar mayores pensiones solidarias. Por lo tanto, vamos a tener un Estado más grande, vamos a ver probablemente en el largo plazo, esto no es algo que haya ocurrido hoy día, pero vamos a ver también tasas de descuento en los países de la región más altas, tasas de interés más altas. Probablemente también vamos a ver en el largo plazo
inflaciones que a lo mejor también empieza a subir un poquito más rápido. La inflación en general en todo el mundo en los últimos, desde la crisis financiera del 2008, no ha sido un gran tema en general en el mundo, salvo algunos casos particulares, digamos. Eso no probablemente vamos a ver inflaciones que van a ser más allá, pero ese va a ser quizás el costo que vamos a tener. Quizás creo que vamos a ver un one-off, un salto discreto probablemente en la región respecto de estados más grandes, estados más paternalistas, por decirlo de una forma, más socialdemócratas, como están llamando en muchas partes. Y respecto de las economías, nos va a pegar a toda Latinoamérica. O sea, uno mira las proyecciones de Latinoamérica en general y en promedio la región va a estar retomando sus crecimientos del 2019 recién el 2023, que es bastante más tarde de lo que estaba retomando el mundo desarrollado, de lo que estaba retomando el resto de mercados emergentes. Entonces, eso ya estaba, creo que, un poco priceado en las expectativas económicas, y eso viene básicamente porque un pilar fundamental del crecimiento de la región es la inversión. Y con esta incertidumbre política, esa inversión se retrasa y los grandes inversionistas para desarrollar proyectos que al final del día generan empleo y te pueden potenciar un mayor consumo y un mayor gasto privado, están un poco en modo wait and see. Bueno, veamos qué pasa en Chile, esperemos el resultado de la Convención Constituyente, veamos qué pasa en Brasil, veamos si es que el gobierno efectivamente mantiene o no mantiene la austeridad fiscal. La gran promesa de Bolsonaro fue justamente las privatizaciones, la austeridad fiscal, y eso hoy día está un poco en duda, básicamente porque la pandemia ha obligado a incrementar el gasto. En México viene el próximo año las elecciones de medio tiempo en México. Vamos a ver si es que el partido de AMLO sigue o no sigue con mayoría. Vamos a ver si es que en México se mantiene o no se mantiene las reglas del juego, si es que el caso del aeropuerto o el caso de los temas de energía fueron un outlier o es algo que va a seguir. Entonces, los países más grandes de la región también están en este mismo movimiento que estamos hoy día en Latinoamérica. Sí, tal cual. Y en mayor o menor medida también estamos viendo que en todos los países lo que es el principal driver en la región, como decís, es la inversión. Este nivel de incertidumbre también está en cierta forma manteniendo expectativa de qué es lo que va a pasar, y los grandes inversores no se deciden finalmente a invertir en estos países emergentes, ¿no? Y por otro lado también creo que coincido con el tema de sumado a este descontento social, esta incertidumbre política, la pandemia nos ha tomado una situación ya un poco más débil de lo que estaban o de lo que estaban países desarrollados o países emergentes en Asia. Entonces, sumado a la incertidumbre política, lo que estamos viendo como desarrollo de la pandemia en sí, una segunda ola de casos de contagio en Europa, que está llevando a Europa a mayores restricciones desde el punto de vista de circulación, que puede llegar también a potencialmente poner en duda la recuperación de la economía europea, va a terminar también afectando al crecimiento y el desarrollo de las economías latinoamericanas, ¿no? Y digamos también, porque al final del día, esta segunda ola que estamos viendo hoy día en Europa viene más o menos 5 meses después del pic, digamos, de la primera. Vamos a ver qué pasa en Latinoamérica. ¿Vamos a seguir el patrón de Europa o vamos a seguir el patrón de Asia? Entonces, en realidad, en marzo, ¿qué va a pasar? Porque también tenemos ese riesgo. O sea, ¿qué va a pasar en marzo en Chile? O en la región en general. ¿Vamos a volver a estar con restricciones o vamos a poder seguir también un proceso eleccionario de abril más tranquilo? Pero bueno, creo que todavía hay mucha incertidumbre. Eso, pasemos a algo que pareciera ser incluso con más grado de incertidumbre y probablemente, no sé si la más interesante, pero al menos desde lo que yo tengo de recuerdo, creo que en Estados Unidos se está dando una situación muy interesante en cuanto a los resultados que puedan tener las elecciones, con dos candidatos que, si bien en términos de los aspectos de del plan económico que se van a tratar, con lo que estamos viendo aquí en esta lámina, son bien similares. O sea, los dos, en su programa de gobierno hablan de impuestos, hablan de infraestructura, hablan de estímulo fiscal. Biden más habla también del tema del control de la pandemia, para él ese es un tema más importante, pero los énfasis, incluso las direcciones en algunos casos son opuestas. Vemos a un Trump que básicamente podría continuar empujando una reducción de impuestos, mientras que vemos a un Biden
que va a tener justamente lo contrario. Vamos a tener más impuestos. O sea, se habla de subir los impuestos corporativos, al menos lo que está en su programa de gobierno, a un 28%. Se habla también de poner impuestos a la ganancia de capital sobre ciertos niveles de ingresos. O sea, ahí hay algo que podría marcar diferencia en términos del gobierno. También cuando uno ve las encuestas, que me parece bastante interesante, algo que se hizo a finales de septiembre en Estados Unidos, ver cuáles eran los principales temas de los distintos partidarios demócratas o republicanos. Entonces vemos que los demócratas es el cambio climático. Es el tema que más aparece en los términos valóricos como relevancia. Cuando vemos los republicanos, está más bien en términos valóricos, está el tema del aborto. O sea, creo que también eso va a generar que ambos gobiernos pongan, por mucho que los temas parezcan ser los mismos, si uno mira la pantalla y dice, aquí no pasaría nada, pero sí creo que hay una diferencia en cuanto a la ejecución y en cuanto a lo que pueda ocurrir. En relación a eso, perdóneme Ricardo, quiero hacerle una pregunta. Este foco que se está poniendo en la elección de Estados Unidos en base a los impuestos, ¿creen que podría afectar la recuperación económica de Estados Unidos para los siguientes años? Mira, desde mi punto de vista no creo que en el corto plazo veamos una fuerte reacción a lo que es la recuperación o no económica. Creo que eso va a estar mucho más ligado al segundo estímulo fiscal, que claramente lo vamos a ver después de las elecciones. Difícilmente se pueda conseguir algo antes de las elecciones presidenciales. Es muy probable que si Biden gana y tenemos una ola azul con demócratas también tomando el Senado, probablemente tengamos un fuerte estímulo fiscal durante noviembre y probablemente tengamos un estímulo fiscal adicional durante los primeros meses de enero. Ahora, yo creo que también y el aumento de impuestos puede que se dé durante el primer semestre del 2021. Ahora, yo creo que lo que está también en fuerte discusión es, más allá de que las probabilidades, cuando uno mira probabilidad de que gane un candidato o gane el otro, hay una fuerte diferencia, hay una marcada diferencia en favor de Biden. Sin embargo, uno sigue escuchando muchos analistas políticos en Estados Unidos en el cual están hablando de que las encuestas no están siendo del todo factibles, no están siendo del todo verosímiles, ¿no? Que como que es muy complicado a esta altura decir si son creíbles o no son creíbles. Del lado de Biden uno escucha de que están bastante confiados. Sin embargo, Biden, que tiene mucha experiencia en temas políticos, no nos olvidemos que es una persona que ha transitado en el ambiente político por más de 40 años. Algunas personas cercanas a él dicen que lo ven un poco preocupado en relación al resultado de las elecciones, que es muy probable que sea mucho más cerrada que lo que están previendo las encuestas o las probabilidades. Y por el lado de Trump, se están focalizando mucho en ciertos estados. Yo creo que el estado de Florida, el estado de North Carolina, el estado de Pensilvania pueden llegar a ser estados claves a la hora de determinar el resultado final de las elecciones. Sí, y también recordemos que Estados Unidos, la decisión final del presidente es por electores y no es por cantidad de votos. No puede darse el caso en el cual tengamos una mayoría de votos para el Partido Demócrata y sin embargo al final del día sea elegido candidato, sea elegido presidente el candidato republicano. Sí, que de hecho fue lo que ocurrió, digamos, en 2016. Sí. Creo que hoy día la imagen se está repitiendo, como dices tú, en términos de probabilidad, y ahí claramente vamos a llegar a la noche o nuestra madrugada, en realidad, por los temas horarios del día 3, del día 4 ya de noviembre, y no vamos a tener un claro ganador. Vamos a tener
Y es más, te digo que he escuchado casos que probablemente a lo mejor no tengamos certeza de quién vaya a ser el nuevo presidente por el tema de los electores y cómo se seleccionan los electores en cada uno de los estados, probablemente hasta noviembre o hasta mediados de noviembre, ¿no? Incluso más, hay analistas políticos que ponen en duda hasta cuándo vamos a poder llegar a conocer la composición del Senado también, ¿no? En el cual estos estados que acabo de nombrar, que tienen una fuerte representatividad, puede terminar volcando la balanza hacia un lado o hacia el otro, y hasta incluso podemos llegar a ver que no tenemos la conformación del Senado hasta principios de enero, ¿no? Que para mí ese sería el peor escenario de todos, ¿no? El peor escenario es en el cual mantenemos esta incertidumbre política y no tenemos claridad acerca de quién gana en la elección presidencial, en términos de quién es elegido presidente al final del día, y por otro lado cómo termina siendo la composición del Senado, ¿no? Creo que la composición del Senado, como sabemos, en Estados Unidos es fuertemente relevante, y más allá de la figura presidencial, la composición del Senado juega un papel muy importante. Sí, exactamente. Hoy día más de 49 millones de electores en Estados Unidos han votado por correo, lo que también le pone una demora y sabe. No es como en Chile. Cada estado tiene sus propias metodologías de recuento de votos, cuándo pueden abrir los sobres. Sí. Por ahí vamos a estar en Zoom y comparto contigo que al final del día, por mucho que se vea esta gran brecha, digamos, en probabilidades de quien gana y en términos de voto popular, al final van a ser los estados Florida, Arizona, Wisconsin, North Carolina, Pensilvania, los que nos van a terminar dando qué es lo que pasa con esta elección. Y además son esos estados, además, donde hoy día las probabilidades de ganar están más apretadas. Sí. Y donde también, por ejemplo, en el caso de Wisconsin, en la elección pasada, Clinton tenía una ventaja de más de 6 puntos y terminó ganando la Trump. Ahí creo que va a estar, digamos, la clave de esta elección. Ahora, usando un poco de historia, Ricardo, vemos acá qué es lo que ocurrió o qué es lo que ha ocurrido en los distintos periodos eleccionarios con las variables que creemos que son las más importantes. Primero, veamos, hablando de crecimiento económico y de deuda pública, vemos que en los promedios, que en el caso de crecimiento, no hay grandes diferencias en términos de crecimiento entre lo que ha sido gobiernos demócratas y gobiernos republicanos desde la época Nixon, quizás un poquito por sobre lo que han sido los gobiernos demócratas en términos de crecimiento, particularmente por los 8 años de Clinton, que tuvo un crecimiento muy alto. La deuda pública, independiente sea quien sea el gobierno, es algo que va a seguir subiendo y que también lo vamos a seguir viendo porque tanto Trump como Biden van a implementar fuertes estímulos fiscales que al final del día significan más deuda para Estados Unidos. La bolsa también, solamente en el caso de Bush Jr., que ahí tuvo metida la crisis del 2008, digamos, estos son los retornos promedio anual de los distintos periodos presidenciales. Sabemos que en general, de nuevo, no hay grandes cambios en términos de lo que ocurre al final con la bolsa. Sí hay cambios quizás, o sí puede haber efectos en el corto plazo. O sea, normalmente la historia nos mostraba también que posterior a la elección la bolsa de Estados Unidos subía, salvo el caso de la elección de Trump, que justamente cayó, pero después tuvimos que el S&P ha roto todos los récords en términos históricos. Pero quizás lo más relevante es ver la diferencia que se da de estas variables con distintas probabilidades o distintos escenarios. Yo creo que en esta elección hay 3 escenarios probables, que como bien dices tú, hay un alto grado de incertidumbre de cuál va a ser el que vamos a terminar enfrentando. Uno es esta ola azul, donde ganan los demócratas tanto en la presidencia como en el Congreso, en ambas cámaras, o bien que gana Biden y pierde el Senado, o sea, hay un Congreso que está dividido, la Cámara, la probabilidad es prácticamente un 100% que siga siendo demócrata, digamos, o el tercer escenario básicamente es que gane Trump, pero con un Congreso también dividido, porque podría tener el Senado o
o solo la Cámara. Entonces ahí también es algo que va a estar dividido. Entonces, aquí sí se observa alguna diferencia y básicamente tienen que ver un poco con el ímpetu de demócratas versus republicanos, que tienen que ver que cuando los demócratas son gobierno con todo, normalmente el Estado crece en tamaño. Hay más estímulos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esto es simplemente historia en promedio, y también está desestacionalizado. Cuando hay gobiernos, cuando hay olas azules, las tasas suben 100 puntos base, o sea, un punto porcentual. En cambio, cuando hay... Sí, y ahí coincido plenamente, ¿no? Me parece que dado lo que estamos viendo y como, digamos, proyección, si se quiere, para un posible Estado más demócrata, claramente lo que vamos a ver es digamos, Biden presidente con un Senado con mayoría demócrata, un mayor estímulo fiscal, como comentaba. Probablemente veamos dos versiones, también dependiendo de qué es lo que pasa con esta segunda ola de la pandemia, pero efectivamente un fuerte estímulo fiscal en noviembre y posteriormente un fuerte estímulo fiscal en enero, febrero del año que viene, ¿no? Muy focalizado también en todo lo que es la parte de obra de infraestructura, con lo cual desde ese punto de vista uno podría empezar a ver cuáles serían las industrias más beneficiadas y cómo podría llegar a ser la performance del índice de acciones en Estados Unidos. Ahora, eso de muy corto plazo, ¿no? Sabemos que de mediano plazo todo ese estímulo fiscal, en definitiva, esa fiesta fiscal de alguna forma va a tener que ser pagada, y ahí es donde empiezan a complicarse un poco los escenarios, ¿no? Por el mayor aumento impositivo, por el mayor nivel de endeudamiento y por los temores que, si bien la inflación ha estado muy baja desde el 2008 y no ha sido un problema, los bancos centrales también se han encargado de generar, si se quiere, parte de esta, no sé si llamarla burbuja, ¿no? pero sí de esta diferente evaluación de riesgos que tenemos ya desde el 2008, ¿no? Y un tema interesante que quería comentar acá, porque lo leí justo hoy a la mañana, en relación a la performance de la bolsa ante presidencias demócratas y ante presidencias republicanas. Y si bien ante presidencias demócratas la bolsa ha tenido una mejor performance que ante presidencias de republicanos, lo interesante es que la mejor performance de todo ha sido estar siempre invertido en la bolsa. O sea, no matter quién era el presidente, si uno estaba invertido en la bolsa desde 1900 hasta ahora, la performance ha sido impresionante, ¿no? Entonces, más allá del color, rojo o azul, creo que un poco uno mirando hacia largo plazo, la inversión en equity siempre es mucho más favorable. Comparto eso, y un poco lo que comentabas antes de estos mayores impuestos. Que claramente se habla del programa de 28% corporativo. Probablemente si es que hay un incremento va a ser mucho más bajo que ese 28%. Y antes del incremento de impuestos va a venir el estímulo fiscal. Entonces, en el corto plazo, creo que eso va a ser positivo, independiente de quién sea electo la próxima semana. Y la bolsa probablemente va, en la medida que obviamente los temas de coronavirus se controlen, que la recuperación siga fluyendo. Vamos a seguir viendo probablemente buenos sustentos, al menos, que nos podrían dar un mayor apetito quizás por riesgo. Y cuando uno también mira, por ejemplo, en Estados Unidos, estaba viendo el otro día, la cantidad de recursos que se mantienen invertidos en money market supera, pero sin creces, lo que realmente es un promedio. Estamos prácticamente el doble de los fondos hoy día. Esos recursos hoy día están rentando cero, a la espera un poco de mayor certeza para poder moverse hacia algún activo de recursos. En términos del dólar también, y que eso probablemente puede trayendo quizás un poco la discusión hacia lo que pueden ser los mercados emergentes también. Una ola azul en general ha depreciado el dólar global. Sí. Y eso a efectos de emergentes con Asia recuperándose, con China creciendo, con precios de los commodities subiendo,
probablemente también beneficiaría no solamente a las grandes monedas que componen el DXY, digamos, sino que también probablemente beneficiaría a los activos de la región. Y el contrafactual de esto es que los demócratas con Congreso dividido normalmente han tendido a apreciar el dólar. Hemos visto en los últimos meses esta tendencia de recesión del dólar. Bueno, ¿estamos en un punto de inflexión o esto va a seguir? De nuevo, yo creo que en el cortísimo plazo el mayor estímulo fiscal, independiente de quien sea electo en Estados Unidos, va al menos a seguir dándole ese empuje al dólar hacia una depreciación, lo que quizás después podría revertirse más en el medio plazo, pero es un poco las expectativas que tengo para el corto plazo para el dólar global. Y los déficits fiscales, como ya comentábamos, mayor déficit fiscal de una ola azul versus que era de los otros casos. Claro. Eso quiero preguntas ahora. Sí, quiero llevarlo yo a un tema muy sensible que hemos tenido durante todo el último gobierno de Trump, que ha sido su política exterior, sus relaciones exteriores. ¿Cómo creen ustedes que se vería afectado esto ante un posible segundo gobierno de Trump o un triunfo de Biden? A ver, yo puedo arrancar con algunos de los temas que fueron más candentes en relación a lo que fue la relación comercial, si se quiere, la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Si uno lo debería dividir en lo que es la parte más comercial, ¿sí? La relación comercial entre China y Estados Unidos, y lo que puede llegar a ser la relación militar o relación un poco más de partnership entre uno y el otro, ¿no? Desde el punto de vista comercial, yo creo que independientemente de que gane Biden o de que gane Trump, va a continuar de la misma forma. Sí, desde el punto, no veo grandes cambios entre uno y otro desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista militar, creo que la tensión va a seguir creciendo. ¿Hasta qué punto? Es difícil imaginarlo, pero sí los analistas políticos están pensando en un incremento en la tensión militar. Interesantemente, ¿sí? En el caso de Biden, y esto es algo que claramente va a tener que discutir cara a cara con China, es el tema de derechos humanos, ¿sí? Algo sobre lo cual China, primero Biden ha sido no precursor, pero sí lo tiene como una de las banderas de su presidencia, y China ha estado bastante detrás de países europeos y de Estados Unidos. Y el otro tema importante que también va a tener que solucionar es el tema del cambio climático, ¿sí? Sabemos que China, primero, que Biden es una de las banderas de su campaña, y China ha estado muy por detrás de los países europeos y Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que Biden va a tener un cambio importante en lo que es la relación con China. Un tema relevante que creo que también que deberíamos rescatar es la relación entre Estados Unidos e India, ¿sí? En el cual se habla muy poco, pero desde la presidencia de Trump se ha hecho mucho de lo que es la relación comercial con China con India, y en la forma en la que eso continuaría. Y en este caso, me parece que tiene menos prensa, pero tanto Biden como Trump continuarían fomentando esta relación comercial y esta relación política con India, que claramente va a afectar a países emergentes, como en el caso de India, y claramente a lo que es Estados Unidos, ¿no? En el cual vamos a tener un fuerte incremento en las inversiones de Estados Unidos en India, y eso le va a dar la oportunidad a un mercado completamente diferente. Perfecto, muchas gracias. Tengo algunas preguntas. Volviendo a Chile, Ricardo, nos preguntan cuáles son los efectos que tú piensas que podría tener la eventual aprobación de un segundo retiro del 10% de la AFP.
A ver, yo creo que un segundo retiro podría ser muy similar a lo que vimos en un primero. O sea, vamos a ver cuando esto empieza a crecer, seguramente si es que ya se empieza a aprobar en la Cámara de Diputados, si que, supongamos que pasa todos los filtros constitucionales, etcétera, y se aprueba en la Cámara de Diputados tal cual está hoy día el proyecto, es decir, tanto para los fondos de pensiones como para las rentas vitalicias, vamos a ver deberíamos esperar un incremento, un empeoramiento de la curva de rendimiento. Eso creo que sería el primer impacto. Segundo impacto, en términos del tipo de cambio, dependiendo también ahí cómo ocurran las cosas en el resto del mundo, creo que lo primero sería una apreciación de la moneda para después depreciarse un poco por el mayor riesgo que se genera y por el mayor gasto fiscal, por mucho que sea en el largo plazo, pero eso los precios van a empezar a tomarlo desde ya. Y desde la perspectiva del equity, creo que podría tener algún efecto, pero sería menor que el efecto que podríamos estar viendo en la curva de rendimiento. Y ahí el segundo paso de eso va a ser, bueno, hoy día tenemos un Banco Central que tiene más herramientas que las que tuvo para el primer retiro. Ya está vigente la opción del Banco Central de salir a comprar deuda soberana, y seguramente de ocurrir este empinamiento, vamos a ver un Banco Central que va a salir a decir que hay cierto riesgo para la estabilidad financiera, porque se le pone presión a las tasas, la curva se le puede subir más allá de lo que quizás el banco internamente puede estar esperando, y vamos a ver deberíamos quizás ver un programa de compra tanto de bonos soberanos como de bonos bancarios por parte del Banco Central, y también estas operaciones de compra con pacto de retroventa para poder darle liquidez a los fondos de pensiones para salir a liquidar los papeles. Yo creo que el primer efecto, además de bien corto plazo, sería un empinamiento de la curva de rendimiento. Perfecto, está clarísimo. Desgraciadamente, en honor al tiempo, tenemos que terminar acá. Quedaron muchas preguntas que no alcanzamos a responder. Les agradezco mucho por su participación, por sus activos comentarios, preguntas. Muchas gracias a Ricardo Consiglio y a Ricardo Torresi por sus presentaciones. Estuvo muy interesante. A todos nuestros clientes que nos están oyendo, les quiero recordar también, y para finalizar, que en octubre tuvimos el exitoso lanzamiento de nuestro producto Cuentas Segregadas. Los invito a quienes todavía no han averiguado sobre esto a contactarse con su ejecutiva. Es un producto que les entrega la total flexibilidad para poder invertir en arquitectura abierta, todas sus inversiones, incluso para sus inversiones de APB y depósitos convenidos. Los invito a averiguar sobre este gran producto. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno.